Bueno, queridos y queridas del tercero medio B, nos encontramos en Historia Electivo, ya establecimos las cosas, los parámetros básicos de siempre, y vayamos inmediatamente al tema que nos convoca ahora, que está en pantalla, que se denomina colonialismo europeo del siglo XIX. Es la caricatura que se encuentra en la pantalla. Partamos inmediatamente para que ustedes puedan participar y entender un poquito mejor el tema de hoy día. Eh, ¿Qué hito histórico podría estar representado en esta caricatura, por muy simbólica que sea y todo eso? Dele La nomás. conquista ¿La conquista de qué, Alan? ¿O de dónde? ¿De qué de lugar? española al continente América. Perfecto. Ya, hablemos de la conquista española de América, o incluso alguno podría haber dicho el descubrimiento de América también. Ya, eso es un tema que se puede debatir sin ningún problema, pero apunto lo mismo. Ya, muy bien, Alan, por ese lado. Ahora dime, según lo que tú estás viendo y los demás también pueden, Eh, ¿cuál es el mensaje que nos está dejando esta imagen del colonialismo? ¿Cuál podría ser la afirmación, la idea que nos está transmitiendo esta imagen? Que la colonia española va a imponer toda su cultura en medio del continente americano o al menos de la civilización indígena que se muestra. Perfecto. ¿Eso de manera violenta, Alan, o de manera pacífica? Viendo el pedazo de bota ahí que está pisando la tierra, no me parece que sea algo pacífico. A mí tampoco. Me cabe que sí. Estamos súper de acuerdo ambos. Y los demás también. Pero bueno, tomando en cuenta lo que dice Alan, y claramente lo que nos puede dar a entender la caricatura, el colonialismo es una gran bota que se dispone a aplastar, a pisar todo lo que para esa bota es signo de inferioridad, de incivilización, de otro color de piel, y que necesita desesperadamente, supuestamente, recibir esta educación, recibir este trato, recibir este control y este mando que se impone como si fuera esta bota que fuera a aplastarlo todo, porque la imagen básicamente muestra esa actitud de arrasar, de aplastar, y no solamente de educar o de formar y organizar, que en realidad no es precisamente eso lo que da la imagen. Pero esto es un momento histórico, por lo menos en la caricatura, que no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque el descubrimiento y la conquista de América ocurre pasado el siglo XV, 1500, 1600 y así hasta principios del siglo XIX, cuando muchas colonias en América, como por ejemplo Chile, se independizan de España. Por lo tanto, en el siglo XIX, el colonialismo español ya no existe, ya por lo tanto son otras potencias europeas las que van a ser más colonialistas o imperialistas, que también es un tema que vamos a mencionar más adelante. Bueno, tomando en cuenta lo que decía muy bien Alan, ¿ya? Y lo que pueden asumir ustedes un poco aquí, vamos a tener claro que el objetivo de esta sesión va a ser, tomando en cuenta el ejercicio, dar a conocer algunos de los principios básicos del colonialismo y su relación con el imperialismo europeo también, previo a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la pregunta obvia es, ¿qué fue el colonialismo? Y en estricto rigor, el colonialismo es una doctrina que busca legitimar la dominación política y económica de una nación sobre otra. Y generalmente pasa que esta dominación política, económica y cultural inclusive, se da en naciones que son territorialmente más grandes, que tienen una población mayor y que históricamente han tenido procesos de transformaciones en distintos ámbitos que se supone para nosotros son mucho más avanzadas que para otras culturas, ¿ya? Por lo tanto, si uno habla de naciones que dominaron a otras, generalmente podemos hablar de España, obviamente, Portugal en su momento, Estados Unidos hoy en día, China, que también podríamos incluirla en la actualidad, pero en el siglo XIX podemos hablar de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, entre otros, ¿ya? Pero piensen en eso y piensen en esta idea de dominación política y económica que es legitimado por esta doctrina llamada colonialista, ¿ya? Entonces, hay que hablar de que el colonialismo es una ideología que se puso en práctica incluso antes del siglo XIX, y como yo le explicaba recién,
Desde el siglo XV, con la conquista de lugares como América, África, claramente, o en Oriente, ya como India, básicamente el colonialismo dio muchos elementos para lo que hoy en día tenemos como las grandes potencias del mundo, que en su momento se aprovecharon de los recursos naturales, explotaron a las personas de raza negra en África, entre otro tipo de cosas. Por lo tanto, no solamente en la conquista, sino que en la exploración y el asentamiento por parte de naciones europeas sobre territorios que se ubicaron en continentes como, por ejemplo, el nuestro aquí en América. Por lo tanto, con esta caricatura que claramente es un mensaje eh, que critica la actitud de dominio de ciertas potencias europeas, como puede ser, por ejemplo, Francia e Inglaterra, por ponerles un caso simplemente, que se están literalmente repartiendo el mundo en grandes tajadas como si fuera carne y solamente para comérsela, es que el colonialismo es una puesta en práctica de todo lo peor que de alguna manera ha hecho la humanidad por querer subsistir en este mundo, por querer ser mejor. Y en este caso se traduce en esta práctica de dominación, ¿ya? Que en esta imagen obviamente está ilustrado de una manera mucho más burlesca, mucho más crítica respecto a la actitud de ciertas potencias europeas, ¿ya? Por lo tanto, doctrina que legitimó ese tipo de comportamiento. Con esto, la práctica del colonialismo en el mundo, en el siglo XIX, se traduce o se ve representado por todos aquellos territorios que son dominados y obviamente dirigidos por estas grandes potencias que se van a denominar metrópolis, ¿ya? O metrópoli. Y por poner un ejemplo, tenemos el caso de América, ¿ya? Que son los territorios conquistados por España, como por ejemplo el territorio chileno. Cuando es cuando es fundado la ciudad de Santiago en 1541, o sea, siglo XVI, por Pedro de Valdivia, ya la presencia española en territorio americano empieza a transformarse posteriormente en lo que va a ser la colonización, los recursos naturales que habían en Chile, los indígenas que habían viviendo en Chile y todas las cosas que por naturaleza ya existían en ese momento, en el siglo XVI los europeos lo van a usar a su favor. Se van a aprovechar, lo van a explotar, lo van a recontraexplotar y se van a hacer más ricos, por así decirlo, no solamente de lo que ocurría en Chile, sino que también en otras partes de América. Pero después en el siglo XIX es solamente cambiar España por ejemplo, Gran Bretaña, pero los británicos lo hicieron igual, pero en África, en la India o en Oceanía, ¿ya? De hecho, el mapa de la ciudad de Santiago que se encuentra ahí, que es un plano este plano de Damero, que es muy famoso en algunas estructuras urbanas del mundo, muestra cómo después de la conquista de Chile y obviamente la fundación de Santiago, la idea de organizar la ciudad es una copia de lo que ya existía en distintas ciudades de España y por lo tanto es una expresión del colonialismo español puesto en América, como por ejemplo la distribución de una ciudad en calles, en avenidas, en manzanas, etcétera. Ahí está la Plaza de Armas, por si no lo sabían, si no se habían dado cuenta. Está el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho y la Alameda, que antiguamente tenía otro nombre, ¿ya? Es un mapa que proviene de la época de la fundación de Santiago en 1541, como dice por lo menos ahí en la leyenda. Por lo tanto, ahí tienen una característica del colonialismo también. Esa imposición o transformación cultural de lo que antiguamente era un territorio ancestral para, por ejemplo, comunidades indígenas. Y si uno tuviera que hacer el vínculo colonialismo-imperialismo, uno podría tomar en cuenta lo que sale aquí en el mapa como información. Si uno se fija en los colores, y los colores a qué imperio representa, tenemos obviamente la presencia del color rojo, que es el predominante y que por lo tanto representa a las posesiones británicas en el mundo durante esos años, ¿ya? De hecho, si se fijan, los británicos tenían presencia por lo menos en 3 continentes distintos, descartando obviamente Europa. Ahí tenemos África, tenemos Oceanía, tenemos parte de América, ¿ya? Y algo de Oriente, Asia, particularmente con lo que fue la India, ¿ya? Eh, por lo tanto,
el ejemplo claro es claramente la presencia británica en el mapa durante el siglo XIX, que dentro de lo que fue sus diversas acciones, ya, explotación de recursos, explotación laboral, control de la población, entre otras cosas, permitió que esta nación se potenciara como una hegemonía imperial durante todo ese tiempo, e incluso a principios del siglo XIX, cuando se da, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el mapa tenemos una visión de cómo se puede graficar o cómo se graficó en su momento la presencia de grandes imperios del siglo XIX en las posesiones territoriales que tenían. Y ustedes pueden suponerse un poco qué tipo de recursos se podían obtener de los distintos lugares. Eh, Recursos fauna, recursos en flora, en personas, en fuerza de trabajo, en territorio, etcétera. De hecho, cambiaron las culturas de todos esos países o naciones o territorios que habían en África, por ejemplo, y se tuvieron que adaptar a lo que el Imperio Británico les impuso, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso es un análisis igual interesante. ¿Ya? Para las personas que llegaron recién, por favor, no se preocupen porque de todas maneras yo igual voy a tenerlo presente y al final igual lo vamos a comentar. Ya. Y yo quiero hacer una pregunta igualmente a propósito de este mapa. A ver si lograron captar un poco las cosas o las pistas que dije hace unos minutos atrás. Si tenemos que en el mapa hay mucha presencia de imperios europeos, hay otros lugares en el mundo que no están marcados en el mapa, que no tienen un color, que parecieran más ser colores blancos que otros colores como los que sale aquí en la leyenda del mapa. Pero si nos situamos aquí en Sudamérica, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos claro dónde está, mi pregunta sería, ¿por qué en este mapa del imperialismo del mundo del siglo XIX Chile no tiene un color? Chile no aparece con un color determinado. ¿Qué se, Viene el proceso de independencia. Por lo tanto, estás diciendo de que Chile es independiente? Sí, Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Por qué Chile no tiene un color en el mapa? Alan mencionaba esto del proceso. No sé. No sabe. Ya, No. cuidado. Ahí cuidado con el micrófono, no sé dónde andará en estos momentos. ¿Alguien más por el chat, quizá? ¿Alguna razón? ¿O justificación o argumento? No. ¿No? Ok. Bueno, como bien dice el Alan, en este mapa, ya en pleno siglo XIX, tenemos a un Chile independiente, autónomo, con su constitución, sus respectivos gobiernos, su sociedad y todo lo que ya más o menos hemos estudiado en otros momentos. Eh, Todos los lugares que están básicamente con ese color responderían a esa situación. Ahí ya se encuentran países autogobernados que no necesitan de la influencia imperialista de naciones como Gran Bretaña. Y obviamente Chile en esta época es un país independiente. Así que en ese sentido, Alan, muy bien, ¿ya? Muy buena participación. Finalizando entonces el tema. Este otro ejercicio que no debiera ser tan complicado de analizar. Efectos del colonialismo en el mundo. Tomando en cuenta que es una práctica o una ideología o una doctrina que busca la dominación a través de distintas estrategias, ¿ya? Políticas, económicas, culturales, territoriales, etcétera. ¿Qué efectos del colonialismo se pueden traducir en esta imagen? ¿Qué mensaje quiere dar la imagen que se encuentra ahí en pantalla? Según lo que hemos visto hoy día de manera más breve. ¿Cuál es el mensaje? la sobreexplotación de recursos de los territorios. Ya, específicamente, Alan, la sobreexplotación de quién y favoreciendo a quiénes. Viendo ahí como gráficamente está representado, vendría siendo como del imperio estadounidense, o en este caso británico, porque tenía la influencia cultural ahí, Ujú. hacia el continente africano. Perfecto. Estamos hablando de lo que ni siquiera es la metáfora, sino que lo que en la realidad hasta el día de hoy fueron los efectos del colonialismo en el continente africano, que literalmente es una fosa ya vacía, sin poco y nada que repartir, y dos lugares del mundo que se ven beneficiados de esta explotación o de esta acción de cavar
simbólicamente el continente africano, que serían obviamente Europa y Norteamérica. Muy bien, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué efectos provoca el colonialismo según la imagen? Por ejemplo, la pobreza y la riqueza. Claramente, un continente empobrecido hasta el día de hoy, con altas tasas de enfermedades, con altas tasas de inestabilidades políticas producto de los intereses que se dan entre esas mismas comunidades, que hacen que los gobiernos cambien de un año para otro, eh, problemas de migración, que está, de hecho, que es una consecuencia que se le está devolviendo a Europa producto de todos esos siglos de explotación que cometieron en contra de África y que ahora mucha gente proveniente de ese continente se está yendo a Europa para poder vivir mejor, ¿ya? Se pueden traducir como un efecto de letargo que hoy en día está generando estas consecuencias. Pero el colonialismo en esta imagen podemos traducirlo en muchas formas. Por ejemplo, la pobreza y la riqueza del mundo. ¿Y por qué causa se produce eso? O por ejemplo, la situación de los recursos naturales. África, que en su momento tenía un nivel de riqueza excepcional, por culpa de este proceso político, ideológico y cultural o económico, es el continente que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa con la mano de obra también? Podemos hablar algo de eso. La mano de obra incivilizada que fue dominada, educada y transformada en esa mano de obra barata que terminó muriendo literalmente producto del desgaste que significaba trabajar todos los días. O, por ejemplo, la razón de las riquezas de algunas de las naciones. ¿Ya? Algunos dicen, no, si los sistemas políticos de esos países fueron los que provocaron su riqueza, pero también tenemos estos efectos. El colonialismo claramente hizo poderoso y rico a algunos países y a otros lo hizo más pobres, y que hoy día está trayendo consecuencias, hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que si alguien dice, no, es que África hizo muy mal su proceso, gobiernos inestables, distribuyeron mal la riqueza, en realidad no es así. África es el continente que es hoy en día por culpa de esto. Ya, por si alguien... Malditos. Claro, gracias Agustín. Eh, finalizamos entonces. Consecuencias de esta doctrina. Conclusión. Sabemos que el progreso indefinido fue un discurso bonito de parte de la oligarquía europea del siglo XIX que se irradió a todo el mundo, donde mostraban sus avances tecnológicos, su avance en la ciencia, en el conocimiento, esto de la fe y la razón, de la fe en el progreso y en el futuro, y que todo el mundo iba a disfrutar todo esto. Pero sabemos que el discurso del progreso indefinido es un mito, tiene muchas falencias y tiene contradicciones. Y una de esas contradicciones puede ser, por ejemplo, esta, la del colonialismo europeo del siglo XIX. Mientras países como Gran Bretaña tenían un discurso de el futuro es mejor, seguían colonizando territorios que eran más pobres, más incivilizados supuestamente, que es lo que ustedes vieron en el mapa con respecto, por ejemplo, a África o la India. ¿Ya? Por lo tanto, ante esta contradicción, la doctrina colonialista va a tener tres consecuencias importantes. ¿Ya? La primera es la carrera por competir qué potencia imperialista o colonialista es mejor. La carrera de las principales potencias por construir sus propios imperios y dominar prácticamente el mundo, como dice la frase cliché. Y por lo tanto esa competencia los llevó a tres cosas. Competir por los recursos naturales y por competir por tener más territorio a nivel global, claramente. El desarrollar poderosos ejércitos y flotas navales destinadas a proteger todos sus dominios y sus rutas comerciales, o sea, una competencia celosa entre potencias europeas colonialistas, y finalmente, todos esos intereses comerciales, políticos y de defensa generarán un ánimo cada vez más tenso que va a cerrar el siglo XIX y comenzando el XX, con lo que ya más o menos conocemos como una guerra mundial. Y ojo que no fue solamente la única guerra de esa época, hubieron guerras entre medio de todo este proceso de imperialismo, colonización del mundo en el siglo XIX, que llevó a otros conflictos incluso más cruentos que lo que pudo ser la Primera Guerra Mundial en su momento, ya como fue la guerra del opio entre el Imperio Británico y el Imperio Chino, ya por solamente tener el control de la producción, de la masificación del opio.
ya como un producto para distintos fines médicos, de salud, o de ocio o entretención. Por lo tanto, el colonialismo es una doctrina que entra en este tema como una contradicción, por ejemplo, en lo que es el progreso indefinido, claramente. Y ahí finalizamos esta sesión con una caricatura que muestra un poco esa tensión que se va a dar entre las potencias colonialistas y que, entre otras cosas, va a significar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero en esta imagen no habla precisamente de la Primera Guerra Mundial, pero sí lo que fue esa lucha desesperada por querer dominar cada vez más los territorios que habían disponibles en el mundo para extraer todo lo que yo le he dicho, recursos, fuerza laboral, entre otras cosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a naciones imperialistas muy famosas del siglo XIX, como puede ser Francia, Alemania, Rusia, Chile. Japón o, por ejemplo, China. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos presente. No sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con esta imagen final, como para ir cerrando la clase, pero aquí se está demostrando muchas cosas, pero simbólicamente lo que es el interés desesperado por tener más territorio. Por ejemplo, lo que es dividirse el territorio de China, como si fuera una pizza entre las distintas potencias europeas, mientras China observa desesperadamente qué es lo que van a hacer con su territorio. Ya en este caso, con este símbolo de la pizza. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema del cuadrito? O al menos de la imagen que está ahí, O sea, Alan. no una duda, profe, pero sí me parece que la imagen incluso representa mucho más porque lo ¿Mm? hace con algo tan como inocente, como una pizza repartida así entre un grupo, se podría decir, Ujú. pero se nota como más una acción del tipo del casco con punta, que no Ya. sé qué nación será, que si no me equivoco es francesa, Ujú. por sobre los demás, como que igual los demás como que si uno se fija, tienen Ujú. como esa intención de querer repartirse bien la pizza, pero hay otros que buscan más el trozo, no sé si me explico. Perfecto, sí, no. Que quieren quieren el trozo más grande, po, o que ellos son los encargados de cortar la pizza mientras los demás van a recibir quién sabe cuánto. Correcto, muy bien. De hecho, el hombre con el casquito, con esa mirada bien desafiante a Alemania. Siempre ese casquito con punta, como medio militar, es una referencia directa a Alemania, por si acaso, Alan. ¿Ya? No sé si quedó como esa duda. Y en cambio, los otros están reflejados en Sí, cosas sí. más simbólicas. Por ejemplo, Gran Bretaña, que es la mujer que está acá porque es la reina Victoria. La reina Victoria es una reina muy importante en la historia de Inglaterra y es la que está ahí. El hombre del bigote mostacho y el gorrito como bien para el frío es Rusia, ¿ya? Y la mujer que está acá con ese gorrito bien simbólico, no sé qué país será según ustedes. Como que la pista está ahí, con los colores. Obviamente no es Chile. Po. ¿Alguien sabe? Escucha, Francia, Francia. Francia, Francia, exactamente. Ahí tenemos Japón, porque aparece con la katana, no sé si se fijaron en la katana, y obviamente el caballero que está atrás con esa tenida y con esos ojos rajados representa a China y esta pizza que está dividiéndose tensionalmente entre las naciones europeas y asiáticas también de por medio. Bueno, chiquillos, no alargaremos más la sesión, lo vamos a dejar la grabación hasta acá, ojo, hasta acá la grabación, para que la puedan estudiar esta semana y puedan hacer la tarea relacionada a lo que hemos trabajado en este tema del colonialismo o también sobre la cultura del progreso indefinido de esta semana 2 de trabajo. ¿Ya? Así que muchas gracias por ver.